bienvenidas, bienvenidos a este masterclass, el segundo de este ciclo de Amor con Sentido. Somos Anandi y Javier Francisco. Somos un equipo de coterapeutas que estamos desarrollando este tema tan interesante de cómo el sentido de vida, o como estuvimos revisando en la charla anterior, el propósito de vida, es importantísimo para revisar la compatibilidad que se tiene con las parejas. Este sentido de vida, cuando lo bajas a nivel práctico, de lo que hablamos es de propósito de vida, y que este propósito está en el subsuelo de las relaciones y es lo que provoca los temblores allá en la superficie sin que la gente sepa, sin que las parejas sepan que estas cosas que están abajo son las que nos están provocando la mayor parte de las dificultades. De que hay tres propósitos de vida que tienen que resonar en una relación. Mi propósito, el de la otra persona y el propósito relacional. Dentro de esta idea veíamos que pues al ser humano en general le cuesta muchísimo el cambio. Con solo pronunciar esa palabra ya la gente se asusta. Interesante, porque si nos damos cuenta, pues para que exista la misma evolución de las especies, el cambio es el ingrediente esencial. Y bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde nos surgen todas estas ideas, estas interrogantes? Bueno, surgen justamente de un contexto clínico en el que vamos viendo cada vez más cómo se repite el mismo motivo de consulta. Hay una crisis relacional, aún en las buenas parejas. Hay una estadística que hemos compartido con ustedes de 10 años, que es lo que está durando una buena relación. Y hay un síndrome del desamor en el que luego de amar profundamente a alguien, a la persona a la que más se odia es justamente al ex o a la ex. Así que esto nos habla un poco de, bueno, cómo podemos revisar estos modelos desde los cuales nos vinculamos para aproximarnos a relaciones que puedan ser más sanas, más duraderas, más conscientes, en las que entendemos que el amor no es suficiente, como dice aquel libro. Necesitamos herramientas. Comencemos haciendo una definición para ponernos de acuerdo. El amor del que nosotros hablamos no es un sentimiento, lo definimos como una elección consciente que hago en determinado momento de mi vida, de que voy a mantener esta relación, puede ser de pareja o de otro tipo, y que voy a tratar de darle continuidad momento a momento. Esa elección le llamamos la elección fundacional, y lo que hemos descubierto es que para mantener esa elección fundacional se requieren ciertas condiciones, una de las cuales es un propósito general compartido y un estilo de vida que lo sustente. El punto es que a partir del momento en que el síndrome del enamoramiento comienza a pasar, se libera el prefrontal, es decir, en el síndrome del enamoramiento no somos capaces de pensar de la misma forma que pensamos cuando estamos en un estado normal, por una cuestión bioquímica. Con la cabeza fría. Todo nos parece perfecto. Cuando eso comienza a pasar, vienen los trancazos, viene el momento donde uno dice, a la flauta, me habré equivocado. Bueno, quiero seguir con esta relación, pero para hacerlo tengo que transformar o cambiar ciertas cosas. Si nos lo piden, ahí viene el problema. Sí, es interesante porque, por ejemplo, culturalmente hay una creencia compartida a nivel del inconsciente colectivo que dice que a las personas hay que quererlas tal y como son. Esta es una creencia adoptada culturalmente que genera mucho ruido y que genera mucha confusión,
porque entonces hay algunos que no entienden por qué tienen que cambiar, si a uno hay que quererlo tal y como es, y otros más bien que han cambiado tanto y que han cedido tanto que se han perdido en esa relación. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos reformular o indagar más en lo que esta creencia nos dice para encontrar cuál es el aprendizaje, lo que sí es cierto que transmite? Sí, esa creencia nos ha hecho muchísimo daño. O sea, que me tienen que querer como yo soy es un error, sobre todo cuando vos ya comienzas a profundizar en los tipos diferentes de amor, en las formas diferentes que tiene la gente de enfrentar el amor, de enfrentar la intimidad, de enfrentar la sexualidad, te das cuenta que esa creencia no funciona. Yo debiera amarte de la forma en que a vos te gusta que te ame y hacerlo de esa forma siempre y cuando eso no vaya en contra de mi propósito vital. Por eso decimos que el propósito es un punto de referencia y todo lo que yo tenga que cambiar para seguir amándote y para que podamos seguir manteniendo la elección fundacional tiene que moverse en esa dirección. Por eso decimos que el propósito me brinda referencia, me brinda dirección y me brinda motivación. ¿Cómo tenemos que querer a la persona? Del enfoque de la psicología transpersonal, acá nos lleva a examinar la pregunta, bueno, ¿de quién soy? Porque me están diciendo que me tienen que querer tal y como soy. Bueno, el enfoque transpersonal enseña que el ser humano es un ser multidimensional. Puede ser que si yo nunca he escuchado de esto, yo crea que soy mi mente, o crea que soy mis emociones, o crea que soy mis hábitos, esas acciones repetitivas del día a día. Si yo creo que yo soy solamente eso, que es una suma de las circunstancias en las que nací, crecí, me formé y viví, pues sí que se me va a hacer muy difícil el cambio, porque si mi identidad está dada únicamente por creencias, valores, expectativas, emociones y hábitos, si se me pide que cambie, pareciera que me están generando un ataque identitario. Y entonces aparece la resistencia. Sí, te están diciendo que eso que sos no es lo que yo quiero amar, que yo quiero amarte, pero quiero amar otra cosa, no lo que sos. Obviamente eso va a generar una resistencia y esa es la ventaja del punto de vista transpersonal, Así que es. nos permite tener una visión diferente con respecto al cambio. Claro, porque en este enfoque entendemos, como hablábamos, que somos seres multidimensionales y más allá de la mente nos damos cuenta que hay algo más que es capaz de observar a la mente pensar. Desde nuestra perspectiva de trabajo, desde el balance integral, le damos un concepto funcional a esa otra cosa que le llamamos la esencia. La esencia que en otras tradiciones, caminos, modelos, puede ser también llamada conciencia o alma, y que justamente representa mi naturaleza esencial. Eso sí, soy verdaderamente. Eso es lo que no tienes que cambiar. Cuando entiendes y no te identificas con el contenido de la personalidad, cuando sabes que el contenido de la personalidad, tus hábitos, tus patrones, tus creencias, tus expectativas, tus valores, son algo, para decirlo, externo, que no es lo que te identifica como persona, te resulta más fácil transformar tus hábitos, tus patrones, tus creencias, siempre en función de mantener esta relación, sea de pareja, sea lo que sea, y siempre y cuando yo no me pierda. Así es. Es en el tanto me reconozco como una esencia y que me doy cuenta que tengo la libertad de esculpirme, de transformarme de acuerdo con mi propósito. Es en ese momento, en ese reconocimiento, en donde esa resistencia al cambio se disipa.
Este enfoque es muy beneficioso porque entonces si entiendo que soy un ser esencial, que hay una mismidad que realmente es lo que soy y que lo demás es una construcción que puedo transformar, si así lo elijo, en función de un propósito que me brinda dirección, me permite entender entonces que yo podría, por ejemplo, reformular esa creencia de que a las personas hay que quererlas tal y como son, por una creencia que diga que a las personas hay que quererlas por lo que son. Exacto, te quiero por lo que sos. Y me gustaría, si queremos mantener esta elección que hicimos de estar juntos, que nos compartamos de la forma más bonita posible, que nos llevemos lo mejor posible. Y es a partir de ahí, de esa sincronía, en donde puede comenzar a hacerse este trabajo sin que después la personalidad me lo cobre. No sé, tal vez poniendo un ejemplo esto resulte más fácil de comprender, porque una vez que uno lo entiende, de verdad que es una herramienta lindísima y muy práctica para trabajar las relaciones. Miguel y Amanda son a la fecha una pareja lindísima. Cuando llegaron a El Domo, que es como le decimos al consultorio en psicología transpersonal, estaban en una crisis, casi ya pensando en divorcio. Habían perdido la sexualidad, una pareja en sus 40 y tantos, 2 hijos, que se querían muchísimo, que esta elección fundacional de amarse el uno al otro estaba sólida. Sin embargo, estaba por quebrarse la relación. Ya habían intentado con otros profesionales y no les había funcionado y estaban desesperados porque había mucho amor, pero la situación estaba siendo insoportable, tanto entre ellos como con las 2 hijas. Bueno, resulta que ella, Amanda, había cambiado de gimnasio en ese momento, hacía unos meses atrás, y había empezado a conversar con algunas personas que iban allí y se estaba metiendo cada vez más en, digamos, el mundo del fitness. Había entendido, se había ido a consultar con el nutricionista que le habían recomendado y entendía que tenía que aumentar su consumo proteico, que tenía que suplementar con una serie de productos su dieta si quería llegar al estándar de fitness al que estaba aspirando. Entonces ella comenzó a cambiar de manera un poco drástica, pues ciertos hábitos del día a día en pro de ese propósito. Esto se complica porque Miguel comienza a hacer yoga. Comienza a adquirir toda esta filosofía de ahimsa, de la India, de paz, de no hacer daño a los animales. Comienza a descubrir que una dieta vegetariana es lo más sano, que según lo que él investiga, y el asunto se les complica por 2 cosas. Primero, porque tienen 2 hijas y los 2 quieren educarlas muy bien con el tema de la alimentación. Y las hijas comienzan a tener grandes problemas porque la mamá les decía una cosa y el papá les decía otra. Y según el papá era una barbaridad que la mamá estuviera comiendo carne que hacía que mataran a las pobres vacas y a los terneros y las hijas estaban que no sabían qué hacer y eso se les termina de complicar porque ellos iban desde que se casaron todos los viernes a un restaurancito en donde comían, después iban a bailar y como tenían 2 hijas se las cuidaba alguien y se iban a un lugar en donde tenían sexualidad. Ella comienza a asistir los viernes a las reuniones con las amigas. Sí, porque ya no había restaurante en común. Él ya no soportaba ir al argentino a comer carne y ella no quería ir a comer vegano. Entonces se les comenzó pues, a sabotear este plan, que era uno de los acuerdos para mantener ese vínculo en pareja y que pues por supuesto era la antesala de la sexualidad. Entonces él se siente mal los viernes de que ella se va y encuentra un grupo
no voy a decir de qué escuela esotérica, pero de una escuela esotérica, y comienza a asistir, le gusta mucho todo lo que están diciendo, y comienza a vincularse con este tema de que tiene que aguantarse y no tener el orgasmo cuando tiene sexo. Lo cual a Amanda le comenzó a generar inclusive algunos problemas en su autoestima, porque naturalmente ella no podía entender cuál era el problema en disfrutar de la sexualidad, tener un orgasmo y eyacular. De modo que se lo tomó al final hasta personal, pensando que quizá, por más que se estaba esforzando en mantener su cuerpo y su belleza, pues no era suficiente para excitarlo a tal punto que pudiera terminar. Y ella lo confirma, porque se da cuenta que él comienza a no querer besarla antes de tener sexualidad. Esto él nunca se lo dice, pero a nosotros sí. Él comienza a sentir un rechazo a besarla porque siente el sabor de la carne, etcétera, y comienza a sentir un rechazo. Y obviamente eso hace que el problema se les haga más grande. Y cuando llegan aquí tenían, no me acuerdo cuántos meses de no tener sexualidad, de no reunirse los viernes como antes para bailar y de tener a las dos hijas en un puro pleito, porque una estaba más identificada con el papá, que quería ser vegana, y la otra estaba más identificada con la mamá porque no quería dejar de comer carne. Claro, por suerte, pues se abrieron a consultar y desde el enfoque del balance integral tomamos este modelo del propósito de vida para comenzar a hacer un análisis en el programa de terapia de pareja. Entonces, ¿cómo se revisó? Bueno, aquí parecía que había un propósito relacional que estaba bien. Ellos estaban unidos en pareja para que esta familia saliera adelante, para formar a sus niñas de la mejor manera, cada uno con su carrera profesional. O sea, en eso no parecía haber ninguna incompatibilidad. No. Cada uno por su lado, ellos eran personas que desde siempre se habían ocupado de su salud y de su bienestar. Entonces encontramos que sí había una compatibilidad de propósito en el triple sentido y que se compartía un valor fundamental, esto es importantísimo. Ambos compartían el valor de la salud. Sí, y compartían el valor de educar bien a sus hijas. En esa sesión es cuando ellos tienen lo que llamaron su momento wow. Es cuando se dan cuenta que la discrepancia no es de fondo, sino de forma, que en realidad ambos siguen teniendo los mismos propósitos y que los propósitos no chocan. El momento wow le decimos a ese instante en un proceso terapéutico o de autoconocimiento en el que un reconocimiento, una toma de conciencia te cambia la perspectiva. O sea, ellos llegan a hacer un reconocimiento, que es a lo que le llamamos el momento wow, de que en realidad sí, se comparte una preocupación en un sano sentido sobre cuidarse, pero que realmente es una creencia lo que les está generando una distancia. Cada quien creía que el modelo alimentario que estaba siguiendo era el mejor y por ende tenían cero apertura a flexibilizar sus creencias. Estaban completamente identificados con una forma de pensar. Sí, ahí hacemos una sesión en donde les explicamos la diferencia entre mapa y territorio, que no todo el mundo la conoce. Cuando uno entiende que todas las explicaciones de la realidad son mapas y que existen mapas diferentes para definir un mismo territorio, algo se le suaviza a uno en la mente. Y eso siempre se acompaña del entendimiento de la diferencia entre el creer y el saber. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo sé. Una vez que comprendes que todos son mapas, que la realidad es una que está más atrás y que una cosa es creer y otra cosa es saber, cuando sumas todo eso, encuentras una flexibilidad impresionante para suavizar tu posición
ante escuelas o mapas diferentes al que vos estás defendiendo. Si es religión, si es política, si es filosofía, cuando entiendes esto, se te suaviza esa necesidad de defender a como dé lugar tu mapa personal. Y la persona adquiere o contacta una disposición, una apertura al cambio con la cual ya hay una oportunidad para trabajar. Sí, porque la persona dice, bueno, hay un mapa que dice que lo mejor es comer carne, hay otro que dice que lo mejor es otra cosa, hay otro mapa que dice, bueno, todos los mapas han funcionado de una u otra manera porque hay gente que los sigue y hay gente que dice, sí, a mí me ha funcionado. Obviamente eso produce una gran flexibilidad. Entonces, lo primero que ellos deciden, la primera elección que hacen en la terapia es solucionar el tema de las hijas. Por ahí comienza. Dicen, tenemos que explicarle a nuestras hijas este tema de los mapas y tenemos que decirles que existen estos dos mapas. Nosotros creímos que uno de los dos era cierto y el otro era falso y ahora sabemos que no. Alguna gente dice esto, otra gente dice esto. Tu mamá está más orientada a esto y tu papá está más orientado a esto. Ustedes dos son libres para recibir toda la información que necesiten y elegir si quieren este mapa o una combinación. Hablando con las hijas se produce un efecto. Si estás convenciendo a alguien de que papá y mamá no están en un pleito de muerte porque son dos mapas, obviamente eso te produce algo en el cerebro. Y ya, en los momentos en que lo estás enseñando, lo asimilas ya no como verdadero, sino como cierto. El proceso sigue adelante y pues otro de los acuerdos es recuperar el espacio de los viernes, porque era importantísimo para la pareja. ¿Qué deciden? Bueno, si no nos podemos poner de acuerdo a cuál restaurante vamos a ir, lo más sencillo sería cocinar en casa. Cocinar en casa que se convierte hasta en un puente porque tienen que explorar qué tipo de platos van a lograr satisfacer ambas preferencias. Ahí se hace algo bonito y es que en vez de venir la abuela a cuidar a las niñas, ellas van a la casa de la abuela. Entonces a ellas les da ilusión, a la abuela también. Y ellos quedan con su casa como lugar romántico. Después de cenar salían a tomarse un trago y a bailar y pues recuperaron poco a poco esa sexualidad. Claro que nos hacían falta algunos detalles para llegar ahí. Otro de los acuerdos fue pues una asesoría en todo el tema de por qué desde el punto de vista de las enseñanzas orientales se sugería al hombre no eyacular. Sí, que es un tema, una vez que vos te lo crees, que puede provocar muchas reacciones diferentes. O sea, en toda mi carrera profesional he visto a muchas parejas entrar en grandes conflictos por eso. Mi tesis doctoral en sexología fue en ese campo y eso me ha permitido explicarle a las parejas que esa idea antigua parte de un error, parte de una creencia que ya fue superada en sexología, de que la eyaculación y el orgasmo son la misma cosa. Una vez que comprendes que orgasmo y eyaculación son dos fenómenos independientes, te suavizas con ese tema, puedes hacerlo de otra forma sin imponerle a tu pareja esa cosa tan extraña, ¿verdad? Porque si no estás en lo mismo, el hecho de que la otra persona no quiera llegar al final, es casi imposible que no se sienta como una especie de rechazo. Claro, de la mano con ese entendimiento que él fue adquiriendo sobre el qué y el para qué era que estas prácticas se sostenían, y ella lo que dijo fue, bueno, en las noches, en vez de comerse el bistec, voy a comerme un batido con proteína vegana. Ya de esa manera, pues tal vez se ve que hay un esfuerzo para ver si se restablece ese puente de comunicación y el cariño físico. Y un símbolo muy lindo, ¿verdad? Porque es proteína vegana. Claro, todo esto para ellos pues fue más fácil
porque recordaron de que cada uno realmente lo que estaba buscando era la salud y el bienestar. No estaban interesados en ella en ser fisicoculturista y él en iluminarse. Entonces, al refrescar, al recordar, al concretar, ok, ¿cuál es mi propósito individual y cómo va siendo siempre resonante con el del otro? Pues permite aclarar esas ideas que a veces nos confunden para restablecer los puentes de comunicación. Y el tema del mapa y el territorio y el tema de conocer las diferentes dimensiones del ser también les ayuda. Porque fíjate lo que pasa, la persona comienza a estudiar tal cosa, se hace vegana y entonces dice, yo soy vegano, ¿viste? Suman el veganismo a su identidad personal. Por eso es que lo defienden tan fuerte y no soportan ninguna restricción en ese sentido, porque les pasa lo mismo que le pasa al que dice yo soy católico, o al que dice yo soy sapricista, o al que dice yo soy costarricense, o al que dice yo soy comunista. Es decir, cualquier apellido que te pongas con el cual te identifiques te va a convertir en una especie de robot con una incapacidad o una restricción muy grande para tener flexibilidad en todo lo que tenga que ver con ese tema. Y a las parejas los afecta mucho. Y no se trata de que entonces uno ya no puede ser sapricista. Se trata de recordar desde el concepto de identidad que yo no soy eso, que es una preferencia y que si me da la gana, si yo quiero, soy libre para ajustar, para esculpirme con tal de seguir alineada o alineado con mi propósito de vida. Sí. Ahora bien, estamos poniendo casos como extremos y mencionando estos nombres, ¿verdad?, conocidos, pero que no se las tiren de que no todos hacemos eso. Es decir, todos estamos siempre haciendo ese tipo de identificación y estamos entrando en este tipo de dinámica, prácticamente todos. Solo a través de un trabajo consciente, de un trabajo permanente, de un trabajo que te permita hacer esto empleando lo que llamamos las facultades internas, puedes lograr ese tipo de independencia de romper la identificación con el contenido de la personalidad. Aquí hacemos casos extremos y tal vez uno lo escucha y uno dice, bueno, a mí no me pasa, que yo no soy ni sapricista, ni católico, ni costarricense. A mí no me pasa. Sin embargo, todos vivimos haciendo ese tipo de identificación y sumando nuestras creencias a nuestra identidad. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciéndoles que existe una forma diferente de amar desde otro lugar, en donde si no tienes ese tipo de identificación, puedes brincarte obstáculos que generalmente las parejas no se pueden brincar. Para cambiar y para sostener ese amor, esa elección fundacional. Claro que, como decís vos, es muy complejo, pues pretender que escuchando esta información va a ser suficiente para poder hacer eso, porque estamos hablando del funcionamiento humano. Se requiere un entrenamiento, se requiere asesoría, si quiero realmente vivir, probar lo que es esta otra forma de llevar las velaciones. Entonces, bueno, esta gente, por ejemplo, se sumó a nuestra formación de conexiones conscientes, en donde tenemos un entrenamiento psicofísico específicamente para este tipo de trabajos. Eso les da mantenimiento en el tiempo, porque el ser humano, ¿qué le pasa? Si yo no sigo generando presencia con una guía directa que me esté indicando el camino, vuelvo a lo conocido, vuelvo al personaje, vuelvo a creerme que soy las creencias y actuar desde ahí. El siguiente paso que ellos dieron fue aceptar que habían vivido todos esos años con acuerdos que no eran explícitos y entraron en el proceso de revisar sus acuerdos con respecto no solo a esos temas, sino a muchos otros temas de la relación.
Por ejemplo, las visitas a los familiares, por ejemplo, los permisos para las hijas, por ejemplo, los espacios personales de cada uno de ellos dos para poder hacer actividades sin la presencia del otro. Entraron en un proceso que hizo que su relación se volviera cada vez más consciente y al final se reían de ellos mismos, ¿verdad? De la forma en que habían arriesgado la relación que tenían y la salud mental de las hijas por identificarse con un mapa que ni era de ellos, ni era jamás más importante que el amor que unía a todos los miembros de esa familia. Y con la suerte de tener esta apertura para entender cómo realmente el cambio no parte de un esfuerzo, sino parte de un sentido desde esta perspectiva de la psicología transpersonal, de hacer esta revisión de mi propósito, su propósito, nuestro propósito, y cómo desde ahí realmente el propósito de vida se constituye en ese motor para el cambio. Ya sabemos, el amor no basta. Ya sabemos que el propósito de las relaciones de nuestros papás ya no aplican. Ya sabemos que está cambiando todo. Ya hay muchas parejas que ni siquiera quieren tener hijos, de tal modo que el propósito de construir una familia está desapareciendo. Ya sabemos que no necesito casarme para tener sexualidad. Ya sabemos que incluso puedo tener hijos sin ni siquiera estar casado o casada. Todo cambió. Hay una crisis relacional y lo único que nos va a dar un sustento para hacerlas sostenibles es lo que llamamos un propósito claro. Y bueno, les dejamos con esta idea de que realmente tener un propósito claro en cada fase de la vida es una gran guía para las relaciones, para desde la gente que voy a atraer hasta esa forma de superar dificultades en una relación ya establecida, ya consolidada, que ha superado la etapa del enamoramiento. El sentido, el propósito de vida es el motor del cambio en las relaciones.